Bienvenidos al bloque de Economía y Mercados de RPP Noticias. Efectivamente, como mencionaba Alejandra, las mujeres, mucha atención, y Alejandra ya me estaba preguntando y estaba un poco furiosa. ¿Por qué? Porque pues la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo bastante amplia. El último informe que ha presentado el Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre el mercado laboral ya hace un balance de cómo acabaron los ingresos de los trabajadores peruanos en el 2016. Y vemos que las mujeres ganan el 70% de lo que gana un hombre promedio en este país. ¿Cuánto gana en promedio? Ojo, todo esto son promedios. Un hombre en el Perú gana en promedio 1.881 soles. ¿Cuánto gana una mujer en promedio en este país? 1.345 soles. Es verdad, si comparamos con hace unos 10 años, la brecha se ha ido acortando, pero todavía sigue siendo bastante amplia. Estamos hablando de que hay una brecha del 30% entre los salarios de los trabajadores entre mujeres y hombres. Sin embargo, los salarios han crecido, y han crecido más para las mujeres que para los hombres. En el 2016 el salario para las mujeres creció 6.6%, mientras que para los hombres creció en 3.8%. Sin embargo, como mencionábamos, las bases siguen siendo todavía bajas y tenemos esta brecha enorme. Pero esto no es una realidad que solamente es propia del Perú. En realidad pasa en todo el mundo e influyen factores muchas veces culturales más que técnicos. También influye la capacidad que tengan, digamos, las mujeres para adaptarse o para ingresar al mercado laboral, poder estudiar. La maternidad misma, en materia económica hablando, suele ser una limitante para que se puedan seguir capacitando y a veces quedan desfasadas. Entonces, detrás de estos promedios existen muchos factores culturales más que económicos. Sin embargo, lo ideal es que esta brecha se vaya reduciendo y las mujeres tengan mayores oportunidades laborales. Como conversaba con Alejandra, a veces mucho depende del empleador que contrate, porque la persona puede estar muy calificada y tener muchos títulos universitarios, pero si en las áreas de recursos humanos tenemos a alguien que todavía piensa que no, bueno, es mujer, no lo va a poder hacer, o le pago menos, ahí está el problema. Otro dato interesante que arroja el informe de empleo es cómo ha evolucionado el salario, por ejemplo, de los trabajadores con estudios universitarios a los que no los tienen, a los trabajadores con estudios de educación. El mercado laboral, en medio de un estancamiento, porque el 2016 fue un año muy complicado para el empleo en el país, los trabajadores universitarios siguieron siendo los más demandados y los que el mercado premió más. Su salario creció 5.7%. Un trabajador con estudios universitarios en Perú gana en promedio 2.663 soles. Y el salario siguió creciendo, mientras que un trabajador con estudios de secundaria solo ganó 1.243 soles en promedio. Y esto también significó un incremento, pero solamente de 3.2%. ¿Esto qué nos dice? Que el mercado laboral, en épocas complicadas de enfriamiento, donde el empleo está estancado, sigue premiando a los trabajadores que están más capacitados. Entonces, el único mensaje es que estudiando más, nos van a pagar más. No hay de otra, en realidad. ¿Qué pasó con los precios o qué se espera que pasen con los precios este año? Bueno, según el Scotiabank, los precios seguirían altos, por encima del rango meta del Banco Central, es decir, por encima del 3%, al menos hasta mediados del año. ¿Por qué? Porque hay factores como el que estamos viendo. Las lluvias, si bien ya han empezado las lluvias, el propio Banco Central de Reserva sostiene que no se han llegado a los niveles que se necesitan para asegurar la campaña agrícola. Esto impacta directamente en los precios al consumidor, en el precio de los alimentos. Y esto va a significar que en los próximos meses veamos quizá algunas alzas importantes. Otro factor que va a influir para que todavía la inflación no termine de bajar de todo: el tema del precio del petróleo a nivel internacional, los recortes que ya planea hacer la Organización de Países Exportadores de Petróleo, va a impactar definitivamente en el precio de los combustibles. Entonces tenemos precio de los combustibles y precio de los alimentos, que son dos componentes importantísimos de la canasta básica. Eso va a hacer que la inflación se mantenga relativamente alta. Y digo relativamente porque si comparamos con otros países de América Latina, el Perú está todavía bastante estable. Entonces vamos a ver que los precios recién empezarían a ceder en la segunda parte del año. ¿Cómo empezó el dólar en la jornada de hoy martes? Bueno, el dólar bajó, tuvo una bajada abrupta en el mercado cambiario, bajó 0.56% y se cotizó en 3.352. ¿Qué pasó?
Bueno, las declaraciones del presidente electo Donald Trump están generando una inestabilidad y una vibración terrible en los mercados. Acaba de decir en una entrevista al Wall Street Journal que ellos no pueden competir con China. ¿Por qué? Porque su moneda está muy fuerte, ha dicho. Esto ha generado mucho nerviosismo en los mercados. También está todo el tema del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que está generando bastante incertidumbre y bastante inestabilidad. Pero mucho cuidado porque esto se podría convertir en la nueva normalidad. Así que vamos a ver altos niveles de volatilidad en los próximos meses. Este fue el bloque de Economía y Mercados de RPP Noticias.